Soy Vanessa Powell, tengo 38 años y soy la fundadora de Nexus Technologies. Después de años de arduo trabajo construyendo mi empresa desde cero, estaba emocionada por asistir a la boda de mi hermano Scott. A pesar de nuestra relación tensa, esperaba que fuera un nuevo comienzo. Lo que no sabía era que un contrato de $30 millones con la empresa de mi futuro cuñado se convertiría en el centro de una disputa familiar, especialmente cuando descubrí el lugar en el que esperaban que me sentara. ¿Qué harías tú si tu propia familia te tratara como si fueras invisible? Yo estaba a punto de mostrarles lo visible que podía ser. Antes de entrar en esta historia, me encantaría saber desde dónde estás viendo este vídeo. Déjamelo en los comentarios, dale like y si eres nuevo aquí, suscríbete para escuchar más historias sobre cómo defenderte cuando realmente importa. Ahora déjame llevarte al inicio de todo esto. Creciendo en Westfield, Connecticut, Scott y yo éramos bastante unidos en la infancia. Solo nos llevábamos 2 años, y pasábamos los veranos construyendo fuertes en el patio trasero, y los inviernos deslizándonos por Maple Hill. Nuestra madre Judith nos preparaba almuerzos idénticos, y nuestro padre Robert nos enseñaba a pescar en el lago Champlain durante nuestras vacaciones familiares. Aquellos recuerdos tempranos eran cálidos, seguros, sencillos. El cambio comenzó de forma sutil cuando entramos a la preparatoria. Scott se unió al equipo de fútbol americano, siguiendo los pasos de nuestro padre. Yo, en cambio, me incliné por la ciencia computacional y el equipo de debate. Mis padres asistían a todos los partidos de Scott, animándolo con entusiasmo desde las gradas junto a los vecinos. Mis competencias de debate y ferias de ciencia solían pasarlas por alto. A veces algo le surgía o llegaban tarde, perdiéndose por completo mis presentaciones. Los negocios y el deporte forjan carácter, decía mi padre mientras le daba una palmada en la espalda a Scott. Todo eso de las computadoras es solo un pasatiempo, Vanessa, ya se te pasará. Pero no se me pasó. De hecho, obtuve una beca para estudiar en el MIT, mientras que Scott ingresó con una beca deportiva parcial a la universidad donde había estudiado mi padre. En las reuniones familiares durante las festividades, las conversaciones giraban en torno a las aventuras de Scott en la fraternidad y sus estadísticas deportivas. Mis logros académicos apenas recibían un leve asentimiento antes de que alguien cambiara de tema por algo más interesante. Tras graduarme, trabajé jornadas de hasta 80 horas semanales en una startup tecnológica en Boston, aprendiendo todo lo que podía sobre la industria. Mientras tanto, Scott se unió a Powell Construction, la empresa familiar que mi abuelo fundó y mi padre amplió. Lo colocaron de inmediato en un puesto gerencial, a pesar de haberse graduado apenas con un promedio mediocre en negocios. Lo que cuenta es la experiencia práctica, no solo los libros, me explicó mi madre cuando cuestioné la justicia de eso durante una rara visita dominical. Scott entiende cómo funciona el mundo real. A los 28 años tomé el mayor riesgo de mi vida. Retiré todos mis ahorros, aseguré un préstamo para pequeñas empresas y fundé Nexus Technologies. Los primeros 2 años fueron brutales. Convertí mi apartamento de una habitación en una oficina, dormía en un sofá-cama en la sala, y los fideos instantáneos eran mi desayuno y cena mientras invertía hasta el último centavo en el negocio. Cuando llamaba a casa durante esa época, las conversaciones eran breves. Me preocupa tu situación, cariño, me decía mi madre. Siempre hay un puesto en la empresa de tu padre si esto no funciona. Nunca ofrecieron invertir, nunca preguntaron por mi plan de negocios, nunca parecieron creer. Yo podía tener éxito bajo mis propios términos. Y entonces llegó el gran avance. Nexus desarrolló un software revolucionario para la gestión de cadenas de suministro que captó la atención de varias corporaciones importantes. De pronto, estaba contratando empleados, mudándome a una oficina real y recibiendo llamadas de inversionistas que antes ni respondían mis correos. Fue en medio de ese ascenso cuando Scott conoció a Tiffany Bradford en un torneo de golf benéfico. Tiffany era la única hija de Richard Bradford, dueño de Bradford Enterprises, una empresa nacional de desarrollo inmobiliario comercial valorada en miles de millones. Su noviazgo fue rápido y ostentoso, con vacaciones en las Maldivas y escapadas de fin de semana a París. Mis padres estaban encantados. Richard le ha tomado mucho cariño a Scott, decía mi madre entusiasmada en una de nuestras llamadas mensuales. Lo está presentando con las personas adecuadas. Esta relación podría llevar el negocio familiar a otro nivel. La ironía no se me escapaba.
Mientras que mis logros empresariales eran tratados como un pasatiempo curioso, la relación de Scott era celebrada como una jugada estratégica. 6 meses después, Scott y Tiffany anunciaron su compromiso. Las familias Bradford y Powell comenzaron a mezclarse en los mismos círculos sociales, y mis padres, que antes despreciaban los clubes y galas benéficas por ser pretenciosos, ahora asistían encantados. Mientras tanto, por canales completamente separados, Bradford Enterprises buscaba una nueva solución tecnológica para sus cada vez más complejos problemas logísticos. Su directora de operaciones, Eleanor Wright, conoció Nexus en una conferencia del sector donde yo presenté nuestro software. No tenía idea de nuestra conexión familiar cuando me contactó. Después de 3 meses de demostraciones, auditorías de seguridad y negociaciones, Bradford Enterprises firmó un contrato de $30 millones con Nexus Technologies. Era el acuerdo más importante en la historia de mi empresa, uno que nos permitiría expandirnos internacionalmente y desarrollar nuevas líneas de productos. Mencioné el contrato a mis padres durante nuestra llamada semanal, con la esperanza de que por fin reconocieran mi éxito. «Qué bien, querida», dijo mi madre. «¿Recibiste la invitación para la fiesta de compromiso de Scott y Tiffany? Será en la finca de los Bradford. Richard tiene su propio campo de golf allí». 2 semanas después, en la fiesta de compromiso, conocí a Richard Bradford por primera vez. Era alto, vestido con elegancia, cabello plateado y una postura segura, como alguien acostumbrado a ser la persona más poderosa en cualquier sala. «Así que tú eres la mente brillante detrás de Nexus», dijo estrechándome la mano con firmeza. «Tu presentación impresionó a todo nuestro equipo tecnológico. Eleanor dice que su software nos ahorrará millones solo en el primer año». «Gracias, señor Bradford. Estamos muy emocionados con esta alianza». «Llámame Richard», respondió con una sonrisa. «Y tenemos que programar una cena formal pronto. Me encantaría escuchar más sobre cómo ves el futuro de la tecnología en nuestra industria». Antes de que pudiera responder, mi madre apareció a mi lado, con los ojos bien abiertos por la sorpresa. «¿Ya se conocían?», preguntó, mirando de uno al otro. «Nos acabamos de conocer», respondí. Richard fue muy amable al elogiar nuestro software. «¿Tu software?». Richard levantó las cejas. «Espera, Powell. ¿Eres la hermana de Scott?». Él nunca mencionó que su hermana dirige Nexus Technologies. Siguió un silencio incómodo. Mi madre soltó una risita nerviosa. «Oh, Vanessa siempre ha sido nuestra pequeña geniecita de las computadoras», dijo como si explicara una rareza infantil. «Scott se enfoca más en el lado de la construcción, como su padre». Richard pareció confundido, pero enseguida recuperó la compostura. «Bueno, al parecer el talento corre en la familia, solo que en diferentes direcciones. ¡Qué coincidencia tan extraordinaria!». Pero no fue una coincidencia que mi hermano nunca hubiera mencionado mi empresa a su futuro suegro. Fue una omisión deliberada. Mi éxito no encajaba en la narrativa que Scott había construido sobre sí mismo como el gran triunfador de la familia. A pesar de esa revelación, me aferré a la esperanza de que la boda de Scott marcara un punto de inflexión. Tal vez la evidencia innegable de mi éxito gracias al contrato con los Bradford finalmente me ganaría el respeto que tanto había trabajado por obtener. Pasé semanas eligiendo el atuendo perfecto, un vestido azul marino entallado, elegante pero con autoridad. Incluso organicé que Marcus Chen, un reconocido capitalista de riesgo con el que salía desde hacía 3 meses, me acompañara. «¿Estás segura de que quieres que vaya?», me preguntó Marcus durante la cena, una semana antes de la boda. «Por todo lo que me has contado sobre la dinámica con tu familia, suena a que puede ser estresante. Precisamente por eso quiero que estés allí», le respondí. «Tener a alguien que me vea por quien realmente soy me ayudará a mantener la perspectiva». La noche antes de la boda llamé a Scott, queriendo tener un momento de conexión antes del caos. «Solo quería decirte que me alegra mucho por ti», le dije cuando contestó. «Y tengo muchas ganas de que llegue mañana». «Gracias, Sis», respondió, sonando distraído. «Esto es una locura. Tiffany tiene a la organizadora de bodas en marcación rápida, y Richard no para de agregar invitados a la lista. ¿Puedo ayudar con algo?». «No, ya lo tenemos bajo control». Hubo una pausa. «Oye, sobre los asientos». «Sí. Nada, solo que,
Hicimos algunos cambios de último minuto con todas las personas que se añadieron, pero ya está resuelto. Nos vemos mañana, ¿sí? Colgué sintiendo un leve presentimiento. Pero decidí dejarlo pasar. Mañana sería diferente. Mañana, finalmente, me harían visible. La finca Bradford se extendía por más de 30 acres de jardines perfectamente cuidados, con vistas al Long Island Sound a lo lejos. El camino de entrada serpenteaba entre coches de lujo que probablemente costaban más que la casa de la mayoría de las personas. Marcus silbó, impresionado, mientras llegábamos en mi Tesla. No mencionaste que sería algo tan extravagante, dijo, ajustándose la corbata. No lo sabía, admití. Es la primera vez que vengo a la finca Bradford. Un valet, impecablemente uniformado, abrió mi puerta con una sonrisa ensayada. Bienvenida a la boda Bradford Powell, señora. La casa principal era una mansión de estilo georgiano, con columnas y alas simétricas a cada lado. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente junto a una fuente ornamentada donde los invitados, vestidos de gala, charlaban con copas de champán en la mano. Rosas blancas y orquídeas decoraban cada rincón, su fragancia mezclándose con la brisa salada del mar cercano. Vanessa. La voz de mi madre cruzó el jardín. Se acercó vestida con un delicado vestido rosa pálido, del que ya me había hablado en 3 llamadas diferentes. Ya llegaste. ¿Y quién es este? Mamá, él es Marcus Chen. Marcus, mi madre, Judith Powell. Marcus le tendió la mano con una sonrisa amable. Un placer conocerla, señora Powell. Tiene una familia encantadora. Gracias, respondió ella, evaluándolo rápidamente con la mirada antes de volver a dirigirse a mí. Tu padre está junto a la barra con Richard y algunos inversionistas. Deberías ir a saludar. No esperó respuesta y simplemente se giró, asumiendo que la seguiríamos. Parece simpática, susurró Marcus, con tono juguetón. Solo espera, le respondí en voz baja. Mi padre estaba en un grupo de hombres trajeados, todos riendo por algo que acababa de decir Richard Bradford. Al verme, su sonrisa vaciló por un segundo antes de recomponerse. Aquí está mi niña, dijo, dándome un abrazo con un solo brazo. ¿Y este joven quién es? Tras presentar a Marcus otra vez, me volví hacia Richard, quien me recibió con mucho más entusiasmo que mi propio padre. Vanessa, la mujer del momento, dijo. Justo les contaba a estos caballeros cómo tu software está revolucionando nuestras operaciones. A 3 meses y ya estamos viendo resultados. Los hombres me miraron con nuevo interés. ¿Tú estás detrás del sistema Nexus? Preguntó un hombre mayor con acento sureño. Bradford no deja de hablar de eso. Dice que le está ahorrando una fortuna en logística. Antes de que pudiera responder, mi padre carraspeó. Bueno, Vanessa siempre ha tenido un don para las computadoras. Scott fue quien la presentó con Richard. ¿Lo sabían? Siempre cuidando de su hermanita. La mentira quedó flotando en el aire. Las cejas de Richard se alzaron levemente, pero no dijo nada para contradecirlo. En realidad, empecé a decir, pero fui interrumpida por la aparición de la novia. Tiffany Bradford llegó flotando, envuelta en seda blanca de diseñador. Su cabello rubio recogido en un moño elaborado, decorado con pequeños broches de diamante que brillaban al sol. Vanessa, viniste, exclamó, dándome 2 besos en el aire. Y de azul marino. ¡Qué práctico! Su mirada recorrió mi vestido, cuidadosamente elegido, con apenas una sombra de sonrisa despectiva. Aunque pensé que mencioné que la familia llevaría tonos pastel para las fotos. No lo hiciste, en realidad, respondí con serenidad. Pero felicidades, Tiffany. Todo está hermoso. ¿Verdad que sí? Papá no escatimó en gastos, dijo ella, tomándose del brazo de Richard. Scott se está preparando con sus padrinos. La ceremonia empieza en 30 minutos. Sus ojos se posaron en Marcus con inesperado interés. ¿Y tú eres? Después de las presentaciones, Tiffany cambió de actitud de inmediato. Marcus Chen, de Geraisen Ventures. Mi papá ha mencionado tu firma. Tienes que sentarte con nosotros en la mesa familiar en la recepción. Marcus apoyó su mano en la parte baja de mi espalda. Gracias, pero por supuesto, me sentaré con Vanessa. Por supuesto, repitió Tiffany, tensando la sonrisa. Hablando de eso,
Debo revisar con la organizadora el tema final de los asientos. Ha habido tantos cambios de último minuto. Mientras se alejaba, Marcus se inclinó hacia mi oído. ¿Es mi imaginación o bajó la temperatura 20 grados? La ceremonia fue elaborada pero impersonal, con un cuarteto famoso, un oficiante célebre y votos que parecían redactados por un publicista. Scott se veía apuesto pero nervioso. Apenas miró a Tiffany durante el intercambio de votos. Después, los invitados fueron dirigidos a una enorme carpa sobre el césped. Candelabros de cristal colgaban del techo, iluminando docenas de mesas redondas cubiertas con manteles blancos y centros de mesa florales imponentes. Vamos a buscar nuestros lugares, le dije a Marcus, buscando el panel con los asientos. Una organizadora elegante, con una tablet en mano, daba instrucciones a los invitados cerca de la entrada. Cuando le di mi nombre, frunció el ceño y revisó varias veces su lista. Powell. Qué raro. Déjame revisar otra lista. Una sensación de inquietud se fue apoderando de mí mientras seguía buscando. Aquí está. Vanessa Powell +1. Stan Eno. Su rostro cambió brevemente, revelando incomodidad. ¿Hay algún problema? Preguntó Marcus. No, ningún problema, solo un momento, por favor. Se alejó rápidamente entre la multitud. 5 incómodos minutos después, regresó con una mujer mayor que se presentó como la encargada del catering. Señorita Powell, parece que hubo un error con los asientos, dijo en voz baja. Las mesas principales ya están todas ocupadas. Confirmé mi asistencia hace 2 meses. Respondí. Y soy la hermana del novio. La encargada asintió con una disculpa en la mirada. Sí, lo entendemos. Hemos preparado un lugar alternativo para usted y su acompañante. ¿Lugar alternativo? Repitió Marcus. Síganme, por favor. En lugar de llevarnos a las mesas principales, nos condujo por una puerta lateral y por un pasillo donde el sonido de la celebración se hacía cada vez más lejano. Finalmente, abrió una puerta que daba a la cocina. El personal iba de un lado a otro preparando platillos. En un rincón, había una pequeña mesa con 2 sillas, cubiertas a las prisas con un mantel blanco. Esto tiene que ser una broma, dije, sintiendo cómo me subía el calor al rostro. Lamento mucho el inconveniente, respondió la encargada, sin mirarme directamente. La novia hizo algunos cambios de último minuto para acomodar a socios importantes. Yo soy una socia importante, aclaré. Bradford Enterprises acaba de firmar un contrato de $30 millones con mi empresa. La mujer parecía genuinamente confundida. No me informaron de eso, solo estoy siguiendo instrucciones. Antes de que pudiera decir algo más, Tiffany apareció en la puerta con una copa de champán en la mano. Sus ojos brillaban con satisfacción mientras observaba la escena. ¿Hay algún problema aquí? Preguntó con voz melosa. Sí, hay un problema, respondí, haciendo todo lo posible por mantener la voz firme. Me sentaron a mí y a mi invitado en la cocina. Soy la hermana del novio. Tiffany bebió de su copa con lentitud antes de contestar. Tuvimos que priorizar, Vanessa. Los socios de papá y nuestros amigos cercanos necesitaban las mesas principales. Seguro lo entiendes. En realidad, no lo entiendo, repliqué. Y creo que a Scott no le gustaría saber que relegaste a su hermana a la cocina. Algo frío pasó por los ojos de Tiffany. Scott aprobó el plano de los asientos esta mañana. Sabe perfectamente dónde está cada persona. El golpe me cayó como un mazazo. Mi propio hermano había aceptado esta humillación. Esto es completamente inapropiado, dijo Marcus con firmeza. Vamos a sentarnos en la recepción principal. La máscara perfecta de Tiffany se resquebrajó por un segundo, dejando ver el desprecio bajo la superficie. Los de servicio comen en la cocina, soltó con desdén. Deberías sentirte como en casa, considerando de dónde vienes. La encargada del catering retrocedió, avergonzada. Algunos miembros del personal se detuvieron incómodos, fingiendo que no escuchaban. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Años de ser menospreciada, ignorada y ahora directamente humillada, se condensaron en una claridad absoluta. No haría un escándalo. No me rebajaría al nivel de Tiffany. Pero ya no aceptaría que me trataran como si valiera menos. Marcus, dije con voz suave,
necesito un momento a solas. ¿Te importa esperarme afuera? Él me apretó la mano con comprensión. Tómate el tiempo que necesites. Estaré esperándote. Después de que se fue, me quedé sola en la cocina abarrotada, invisible para mi propia familia, pero siendo la responsable de un contrato millonario que beneficiaba justo a las personas que ni siquiera podían darme un lugar en su mesa. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El baño de mujeres, al final del pasillo principal, estaba vacío por suerte. Me encerré en un cubículo, me apoyé contra la puerta y finalmente, dejé que las lágrimas de humillación fluyeran. Me cubrí la boca para no hacer ruido, sin querer que nadie que pudiera entrar me escuchara derrumbarme. ¿Cómo pude engañarme pensando que esta boda sería distinta? Que mis logros, al fin, me ganarían un lugar dentro de mi propia familia. El patrón era tan claro ahora, una trayectoria de años marcada por el desprecio y el favoritismo. Recordé mi cumpleaños número 16, cuando mis padres lo olvidaron porque Scott tenía un campeonato regional de fútbol ese mismo fin de semana. Compraron un pastel del supermercado 3 días después, con las velas hundiéndose en el betún derretido, mientras me decían lo orgullosos que estaban del desempeño de Scott. Luego, mi graduación universitaria en el MIT, con honores. Mis padres llegaron 1 hora tarde y se perdieron mi discurso como oradora principal porque el desayuno de exalumnos de la fraternidad de Scott era, según ellos, ineludible. Incluso lo llevaron a mi cena de celebración, donde acaparó toda la conversación con historias sobre su pasantía en la empresa del padre de un amigo. Y el día en que firmé el contrato para mi primera oficina real con Nexus, llamé a casa, rebosante de orgullo, solo para que me dijeran que no podían hablar mucho porque estaban organizando una parrillada para celebrar el ascenso de Scott a vicepresidente de Powell Construcción, un puesto creado exclusivamente para él. Y ahora, incluso en lo que debería haber sido uno de los días más felices para una familia, me escondían, como si no fuera digna de sentarme con la gente importante, a pesar de mis logros. Un suave golpe en la puerta del baño me sacó de mis pensamientos. «¿Vanessa? Soy Marcus. ¿Estás bien?» Me limpié el rostro, respiré profundo y abrí la puerta. Marcus estaba ahí, con el ceño fruncido por la preocupación, sosteniendo 2 copas de champán. «Pensé que te haría falta esto», dijo, ofreciéndome una copa. La acepté con gratitud y tomé un buen sorbo. «Siento que estés presenciando este circo familiar». Se recargó en la pared, a mi lado. «No te disculpes. Si algo, me está dando una idea muy clara de lo que has tenido que soportar toda tu vida. Y aún así viniste. ¿Esperando qué, exactamente? No lo sé. Aceptación. Reconocimiento. El respeto básico que cualquier persona merece de su familia. No son cosas irracionales de desear, Vanessa», dijo él suavemente. Bebí otro sorbo, pensando en sus palabras. Pero la verdad es que ya no necesito su aprobación. Construí Nexus sin su ayuda. Tengo un equipo que me respeta, clientes que valoran lo que creé y amigos que me ven por quien realmente soy. Lo miré. «Te tengo a ti. Y siempre me tendrás», respondió con una sonrisa cálida. «Entonces, ¿qué quieres hacer? Podemos irnos ya mismo, cenar en otro lado, ir al cine, fingir que esta boda nunca pasó». Mi celular vibró en mi bolso. Era Eleanor Wright. Lo saqué. «Debo contestar», dije, enderezándome. «Es la directora de operaciones de Bradford Enterprises». Marcus asintió y se apartó para darme privacidad. «¿Todo bien?» «Todo perfecto, Vanessa», respondió Eleanor. «Solo quería confirmar nuestra reunión de la próxima semana sobre la segunda fase de implementación y avisarte que el primer pago del contrato se procesó esta mañana. 30 millones, justo a tiempo». Mientras Eleanor hablaba de detalles técnicos, me invadió una revelación: no era una persona sin poder. Había construido algo valioso, algo que ni siquiera Richard Bradford podía ignorar. Y aunque no podía cambiar cómo me veía mi familia, sí podía cambiar cómo respondía a su trato. «Eleanor, ¿puedo llamarte en unos 20 minutos? Estoy en la boda de los Bradford Powell ahora mismo». «Ah, no sabía que asistirías». «Por supuesto, hablamos el lunes. Disfruta la celebración». Colgué y vi que Marcus me observaba con atención. «¿En qué estás pensando?», preguntó, notando el cambio en mi expresión. «Estoy pensando en que me pasé toda la vida esperando que mi familia reconociera mi valor», respondí, sorprendida por lo tranquila que me sentía.
Pero tal vez es momento de reconocerlo yo misma y actuar en consecuencia. ¿Y eso qué significa exactamente? Me alisé el vestido y revisé mi reflejo en el espejo, limpiando los últimos rastros de lágrimas. Significa que no voy a esconderme en la cocina como si me avergonzara de quién soy. Significa que voy a regresar a esa recepción con la cabeza en alto. Y significa que voy a tomar una decisión empresarial basada en cómo me han tratado, no por obligación familiar. Los ojos de Marcus se abrieron levemente, entendiendo a lo que me refería. ¿El contrato con los Bradford? Exacto. Richard Bradford quiere los beneficios del software de mi empresa, pero su hija y mi hermano piensan que solo merezco sentarme con el personal de cocina. Esa no es la clase de relación de negocios que quiero mantener. ¿Estás segura? Es un contrato de 30 millones. Respiré profundo, calculando lo que significaría para Nexus. Sí, el contrato era importante, pero no era nuestro único gran cliente. Nos habíamos diversificado bastante en los últimos 2 años. Perderlo dolería, pero no nos destruiría. Y el mensaje que enviaría valía más que el dinero. Nunca he estado más segura de algo, respondí. Merezco algo mejor. En lo personal y en lo profesional. Y ya es hora de que todos lo entiendan. Marcus sonrió lentamente. Entonces estoy contigo, en lo que decidas. Regresamos hacia la recepción juntos. Por primera vez en todo el día, mi mente estaba clara y mi propósito definido. Sentí una paz genuina. No porque estuviera a punto de vengarme, sino porque al fin estaba valorándome lo suficiente como para poner límites. Incluso con mi propia familia. Justo antes de entrar de nuevo a la carpa, me detuve. Observé a través de la apertura. Scott y Tiffany iban de mesa en mesa saludando a los invitados. Se detuvieron en la mesa principal, donde Richard Bradford estaba rodeado de hombres con trajes caros, todos riendo y brindando. Ahí es donde debería estar sentada, dije en voz baja. No por ser la hermana de Scott, sino porque soy la CEO de una empresa que Bradford Enterprises necesita desesperadamente. Entonces asegurémonos de que entiendan exactamente a quién decidieron sentar en la cocina, respondió Marcus, ofreciéndome el brazo. Con la cabeza en alto y la decisión tomada, volví a entrar a la recepción. Ya no buscaba aprobación. Ahora exigía el respeto que me había ganado. La recepción estaba en pleno apogeo. Una banda de jazz tocaba sobre una tarima, mientras los meseros pasaban con bandejas de entremeses y copas de champán. Todo brillaba bajo los candelabros, cristal, plata, conversaciones y risas. Nadie pareció notar nuestro regreso, lo cual tenía sentido, considerando cómo habían intentado hacerme invisible desde el principio. Escaneé el lugar hasta que lo vi, la mesa principal, donde Richard Bradford se sentaba con Scott, Tiffany y varios socios estratégicos. Están hablando de la fusión, murmuró Marcus, siguiendo mi mirada. Reconozco a Thomas Harrington de Coastal Development. Si lo invitaron, es porque Bradford está planeando una gran expansión. Eso explicaba por qué los socios importantes habían tomado prioridad sobre la familia. Richard estaba usando la boda de su hija como oportunidad de negocios. Y Scott estaba más que feliz de colaborar, esperando sacar provecho. Momento perfecto, dije, enderezándome. ¿Vamos? Atravesamos el salón, recibiendo algunas felicitaciones de desconocidos por la boda de mi hermano. Agradecí cortésmente a cada uno y seguimos hasta la mesa principal. Cuando nos acercamos, escuché a Richard hablar. Combinando nuestros recursos con Powell Construcción para el área residencial, mientras Bradford mantiene el enfoque en propiedades comerciales. Scott aquí se encargará de la transición con el nuevo sistema de software. Esperamos aumentar la eficiencia en al menos un 20% en el primer año. Scott asentía emocionado, claramente encantado de ser presentado como figura clave. Tiffany lo miraba con orgullo, una mano sobre su brazo, como si todo estuviera exactamente como ella lo planeó. Nadie me notó, hasta que estuve justo frente a la mesa. Richard me vio primero. Su expresión pasó de sorpresa a incomodidad. Vanessa, dijo, enderezándose en su asiento. Justo hablábamos de negocios. Algo sobre implementación de software. Tal vez te interese. Sí, escuché, respondí con calma. Hablaban del software que creó mi empresa. El que su directora de operaciones eligió específicamente porque es el mejor del mercado.
La sonrisa de Scott se desvaneció al mirar entre Richard y yo. Van, tal vez podríamos hablar de esto luego. Estamos en medio de algo. Sí, lo noto. Usando la recepción de tu boda para negociar contratos, mientras sientas a tu hermana en la cocina. Muy eficiente uso del tiempo. El área en torno a la mesa se sumió en un silencio incómodo. Los hombres de negocios intercambiaron miradas nerviosas. Hubo un malentendido con los asientos. Intervino Tiffany, tensa. Estas cosas pasan en eventos grandes. Ah, ¿sí? Qué curioso que el malentendido resultara en que la CEO de una empresa a la que acaban de pagar $30 millones terminara comiendo con el personal, mientras los socios potenciales recibían trato preferencial. El rostro de Richard se oscureció. ¿30 millones? ¿De qué estás hablando, Vanessa? Tu empresa firmó un contrato con Nexus Technologies hace 3 meses. Yo soy la fundadora y directora ejecutiva. El software del que hablabas es mi creación. La cara de Richard reflejó una genuina sorpresa. Se volvió hacia Scott. ¿Nunca mencionaste que tu hermana era la cabeza de Nexus? Scott se removió en su asiento, incómodo. No me pareció relevante en ese momento. ¿No relevante? Repetí. ¿No creíste relevante que la empresa de tu hermana fuera la que le provee tecnología al negocio de tu suegro, en el que está invirtiendo millones? Este no es el momento para esta conversación, siseó Tiffany, con su compostura perfecta resquebrajándose. Estás haciendo una escena en nuestra boda. Tomé el teléfono con movimientos deliberados y tranquilos. Tienes razón, dije sin apartar la vista de Scott. Esto no es una discusión. Es una decisión empresarial. Marqué un número de mis contactos y llevé el celular a mi oído mientras sonaba. Gregory, habla Vanessa Powell, dije con claridad, lo suficientemente alto para que todos en la mesa pudieran escuchar. Necesito que canceles el contrato de 30 millones con Bradford Enterprises con efecto inmediato. La cara de Scott se puso pálida. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Richard Bradford se incorporó a medias, con una expresión mezcla de confusión y creciente enojo. Vanessa, ¿qué estás haciendo? Exigió. Levanté un dedo, pidiéndole silencio mientras continuaba mi conversación. Sí, entiendo las implicaciones. No, esto no es una táctica de negociación. Por favor, pide al departamento legal que prepare la rescisión del contrato. El lunes estaré temprano en la oficina para firmar todo. Tiffany perdió completamente la compostura. No puedes hacer eso. Mi papá acaba de implementar tu sistema en todas nuestras propiedades. Terminé la llamada y guardé el teléfono en mi bolso. Sí puedo. Y ya lo hice. Nexus Technologies no trabaja con empresas que demuestran tan mal criterio y falta de cortesía profesional básica. Esto es absurdo, espetó Richard. ¿Estás cancelando un contrato multimillonario por la asignación de un asiento? No, señor Bradford. Estoy cancelando el contrato porque esa asignación de asientos reveló el carácter fundamental de su organización. Si así tratan a una directora ejecutiva cuando creen que es solo la hermana de alguien, tengo serias dudas sobre cómo manejarán nuestra relación cuando surjan problemas más graves. Los socios de negocios en la mesa escuchaban con evidente interés, reevaluando claramente tanto a mí como a la alianza entre los Bradford y los Powell. Scott, dijo Richard, volviéndose hacia mi hermano con voz baja y peligrosa. ¿Sabías quién era tu hermana en relación con nuestra empresa? Scott tragó saliva con dificultad. Sabía que tenía una empresa de tecnología. No sabía que era la misma con la que ustedes trabajaban. Eso es mentira, dije en voz baja. Eleanor Wright te habló de nuestra conexión familiar hace 3 semanas, cuando lo descubrió. Me dijo que habló contigo directamente. La cara de Scott confirmó la verdad antes de que pudiera formular otra excusa. La expresión de Richard se endureció al darse cuenta de que lo habían mantenido deliberadamente al margen. Tenemos que hablar ahora, dijo Richard, poniéndose de pie abruptamente y tomando a Scott del brazo. En privado. Tiffany también se levantó, con el rostro enrojecido por la rabia. Estás arruinando todo. Me soltó entre dientes. Esta boda costó más de $2 millones y tú la estás convirtiendo en un escándalo empresarial. No, Tiffany. Tú la arruinaste cuando decidiste que no era lo suficientemente buena para sentarme con mi propia familia. Mantuve la compostura,
sin rebajarme a su nivel de histeria. Yo solo decidí que ya no voy a aceptar ese tipo de trato. Mientras Richard se llevaba a Scott y Tiffany lo seguía, Marcus puso su mano en la parte baja de mi espalda. Eso, dijo en voz baja, ha sido la maniobra profesional más elegante que he presenciado. Por primera vez en todo el día, una sonrisa auténtica se extendió en mi rostro. Vámonos. De pronto me dio hambre de verdad. Y ganas de sentarme en una mesa de verdad también. Mientras salíamos, varios de los empresarios de la mesa principal se acercaron. Señorita Powell, dijo uno de ellos, extendiéndome una tarjeta. Thomas Harrington, de Coastal Development. Me encantaría conocer más sobre lo que Nexus Technologies puede ofrecer. Otro hombre dio un paso al frente. Gerald Winters, de Apex Investments. He estado siguiendo el crecimiento de su empresa. Tal vez podríamos agendar una reunión la próxima semana. Las mismas personas que Richard y Scott intentaban impresionar ahora venían directamente a mí. La ironía no se me escapaba, pero no sentía satisfacción ni deseos de venganza. Esto no se trataba de ganarles, sino de defenderme a mí misma y al valor de mi empresa. Acepté sus tarjetas con cortesía, pero sin detenerme. Mi asistente se pondrá en contacto para coordinar reuniones. Pero ahora mismo necesito retirarme. Marcus y yo salimos de la carpa. Desde donde estábamos, aún se alcanzaban a oír voces elevadas viniendo del lugar donde Richard se había llevado a Scott. La boda perfecta se desmoronaba, no por mis acciones, sino por las decisiones que ellos tomaron mucho antes de mi llegada. Apenas habíamos llegado al área de los ballet cuando mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Lo silencié sin mirar la pantalla. Ya sabía quién era. El joven valet trajo mi Tesla. Sus ojos se abrieron un poco al entregarme las llaves. Bonito auto, comentó. Gracias, respondí, dándole una buena propina. Es sorprendente lo que puedes permitirte cuando construyes tu propia empresa en lugar de depender de los contactos familiares. Marcus soltó una risita mientras se subía al asiento del pasajero. ¿Sintiéndote un poco vengativa? Solo un poco, admití, encendiendo el motor. Creo que hoy me lo gané. Estaba por avanzar cuando vi en el espejo lateral una figura conocida avanzando rápidamente por el estacionamiento. Era mi padre. Con el rostro enrojecido y la corbata suelta, prácticamente corría hacia el auto. Vanessa. Detente ahora mismo. Suspiré y bajé la ventanilla, pero dejé el motor encendido. Sí, papá. Se acercó jadeando por el esfuerzo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Richard Bradford está furioso. La boda de Scott es un desastre. Tu madre está llorando. Y todo por un malentendido con los asientos que tú no supiste manejar. ¿Un malentendido? Repetí, incrédula. Me sentaron en la cocina, papá. En la cocina. Y Tiffany dejó claro que fue a propósito. ¿Y qué? Te sientas donde te dicen en una boda. Es sentido común. Pero tú tenías que hacerlo todo sobre ti y tu ego herido. Marcus se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, señor, su hija es la directora ejecutiva de una exitosa empresa tecnológica que Bradford Enterprises buscó por su excelencia. Merecía mejor trato del que recibió hoy. Mi padre lo miró por primera vez, entrecerrando los ojos. ¿Y tú quién eres para decirme cómo tratar a mi hija? Papá, intervine, él es Marcus Chin. Está conmigo. Y tiene razón. Esto no fue por orgullo. Fue por respeto básico. Algo que no he recibido de esta familia en mucho tiempo. ¿Respeto? Alzando la voz. ¿Quieres hablar de respeto justo después de cancelar un contrato con el suegro de tu hermano? ¿Tienes idea de lo que eso significa para Scott? Richard iba a hacerlo socio en su próximo proyecto. Ahí estaba. La verdadera preocupación. No era por mí, ni por la boda. Era por la oportunidad de Scott, su posibilidad de escalar aún más por esa escalera de éxito que siempre tuvo tendida mientras yo tuve que construir la mía sola. Lamento si mis acciones afectaron los negocios de Scott, dije, sin sentir ningún arrepentimiento, pero debo proteger los intereses de mi empresa y mi reputación profesional. Bradford Enterprises no puede tratarme como ciudadana de segunda mientras se beneficia de mi tecnología. Tienes que arreglar esto, insistió mi padre. Llámalos. Diles que fue un malentendido, que estaba sensible por la boda. No lo haré,
repliqué con firmeza. La decisión está tomada. Y si algo, esta conversación solo confirma que tomé la decisión correcta. Mi madre apareció detrás de mi padre, el maquillaje corrido alrededor de los ojos. Vanessa, por favor. Scott está devastado. ¿No ves lo que estás haciendo con esta familia? ¿Lo que yo estoy haciendo? Una risa escapó de mis labios, sin un gramo de humor. He pasado toda mi vida siendo ignorada por esta familia. Construí una empresa exitosa sin apoyo ni aliento de ninguno de ustedes. ¿Y la primera vez que me defiendo, yo soy la que está destruyendo a la familia? Eso no es justo, protestó mi madre con voz débil. Siempre hemos estado orgullosos de ti. ¿De verdad? Nómbrame una sola vez que hayas presumido de mis logros como lo haces con los de Scott. Una sola vez que me hayas presentado con entusiasmo a alguien importante, como acabas de hacer con los Bradford. Su silencio fue respuesta suficiente. El alboroto había llamado la atención. Varios invitados miraban desde la distancia, observando el drama familiar con disimulada curiosidad. Entre ellos vi a mi prima Olivia, quien había presenciado el incidente en la cocina y ahora me lanzaba un discreto pulgar arriba tras la espalda de mis padres. Creo que deberíamos continuar esta conversación en otro momento, sugerí, muy consciente del público. Cuando las emociones estén más calmadas. No hay nada que discutir, dijo mi padre, helado. Hoy has dejado muy clara tu decisión. Scott es familia. Richard Bradford ahora es familia. Y tú acabas de declararte en contra de ambos. No, papá. Yo me declaré a favor de mí misma. Y del respeto básico que merezco. Hay una gran diferencia. Antes de que pudiera responder, otra figura salió de la casa principal. Scott. Con el rostro lívido. Su atuendo de boda perfecto, ahora desarreglado, se acercó al coche con Tiffany y Richard Bradford unos pasos detrás. ¿Pero qué demonios? La voz de Scott se quebró por la emoción. Richard está hablando de retirar todo su negocio de Powell Construcción. ¿Sabes lo que eso le haría a la empresa de papá? Lo siento, Scott. No era mi intención, respondí. Pero es el resultado. Gritó, perdiendo por completo la compostura. ¿No podías simplemente sentarte donde te dijeron por un día? Tenías que hacer un numerito por tu estúpida empresa de tecnología. Marcus se tensó a mi lado, pero puse una mano en su brazo, pidiéndole en silencio que me dejara manejarlo. Mi estúpida empresa de tecnología está valuada en más de $200 millones, Scott. Emplea a 65 personas y hasta hace una hora estaba prestando servicios esenciales a Bradford Enterprises. No hice un numerito. Tomé una decisión de negocios basada en cómo fui tratada. Arréglalo, exigió Scott. Llama a quien hayas llamado y diles que fue un error. No fue un error, respondí con calma. Y no voy a fingir que lo fue solo para salvar tu oportunidad de negocio. Tiffany se adelantó, su apariencia nupcial ahora visiblemente descompuesta. Todo esto es tu culpa. Chilló. Arruinaste el día más importante de mi vida solo porque te molestó una estúpida mesa. Tiffany, ya basta. La voz autoritaria de Richard Bradford cortó su arrebato. Se acercó al coche con pasos medidos, la expresión indescifrable. Señorita Powell, creo que hoy ha habido una grave falta de comunicación. No ha habido ninguna falta de comunicación, señor Bradford. Su hija dejó muy claro dónde creía que yo pertenecía. Ya veo, respondió, lanzándole una mirada a Tiffany, quien por un momento pareció avergonzada. Aún así, creo que deberíamos discutir esto en privado, como profesionales. El contrato entre nuestras empresas es significativo, y cancelarlo tan abruptamente tendría consecuencias para ambas partes. Estoy consciente de las consecuencias, dije. Mi decisión se mantiene. El rostro sereno de Richard se quebró ligeramente. ¿Estás dispuesta a perder $30 millones por una asignación de asientos? Estoy dispuesta a alejarme de una relación comercial donde no se me respeta. El dinero es secundario. Un destello que podría haber sido respeto cruzó el rostro de Richard antes de recomponerse. Entiendo. Bueno, mi equipo legal se pondrá en contacto para coordinar la rescisión. Mi equipo también estará listo para facilitar una transición sin contratiempos, le aseguré. A pesar de todo, no quiero que sus operaciones se vean afectadas innecesariamente.
Ese intercambio profesional pareció enfurecer aún más a Tiffany. Papá, no puedes dejarla hacer esto. Está tratando de arruinarnos porque le tiene envidia a lo que Scott y yo tenemos. Richard se volvió hacia su hija con una firmeza que nunca antes había mostrado. Tiffany, ya hiciste suficiente por hoy. Vuelve adentro y atiende a nuestros invitados. Hablaremos más tarde. Mientras Tiffany se alejaba furiosa, seguida por mis padres, Richard se inclinó ligeramente hacia mi ventanilla. Por lo que vale, dijo en voz baja, no tenía idea de la situación de los asientos. De haberlo sabido, habría intervenido. Gracias por decirlo, respondí, pero no cambia mi decisión. Asintió una vez, enderezándose. Lo entiendo. Y aunque no comparto tu elección desde el punto de vista empresarial, no puedo negar que admiro tus principios. Me ofreció la mano. Buen día, señorita Powell. Le estreché la mano brevemente y puse el coche en marcha. Scott permanecía parado en la entrada, con una expresión de furia e incredulidad mientras nos alejábamos. Eso fue intenso, comentó Marcus mientras doblábamos hacia la carretera principal. ¿Estás bien? Respiré profundo, sintiendo como la tensión comenzaba a desaparecer de mis hombros. Honestamente, me siento mejor de lo que me he sentido en años. Como si por fin hubiera soltado un peso que ni siquiera sabía que cargaba. ¿El peso de buscar su aprobación? Sugirió Marcus. Exacto, respondí, mirando por el retrovisor como la mansión de los Bradford se alejaba en la distancia. Pasé demasiado tiempo intentando demostrarle mi valor a personas que nunca iban a verlo. Hoy, por fin lo vi yo misma. ¿Y ahora qué? Preguntó Marcus. Además de buscar un lugar con buena comida y mesas decentes. Reí, sorprendida por lo ligero que sonaba. Ahora reconstruimos. Nexus estará bien sin el contrato de los Bradford. Tenemos otros clientes, otras oportunidades. Y algo que nunca había tenido por completo. ¿Qué es eso? Respeto propio, dije simplemente. Y resulta que vale más que 30 millones. El primer correo llegó a las 6:43 de la mañana del lunes. Para cuando entré a las oficinas de Nexus Technologies a las 8, ya tenía 17 mensajes de varios ejecutivos de Bradford Enterprises, que iban de lo arrepentido a lo desesperado. Eleanor Wright había enviado 3 por sí sola, cada uno más urgente que el anterior. Buenos días, Sara, saludé a mi asistente al pasar por su escritorio. Supongo que ya viste lo de los correos. Sara asintió, con expresión preocupada. No han parado desde antes de que llegara. Eleanor Wright ya llamó 2 veces. Y el señor Bradford llamó hace 5 minutos para saber cuándo estarías disponible para hablar con él. Programa una llamada con Eleanor a las 10. En cuanto a Richard Bradford, dile que tengo reuniones todo el día, pero puedo hablar con él mañana por la tarde. ¿Mañana? Sara alzó las cejas. Él parecía pensar que era bastante urgente. Seguro que sí, respondí con serenidad, pero necesito tiempo para preparar nuestro plan de transición con el equipo antes de discutir cualquier cosa con él. Apenas me había sentado cuando Gregory Phillips, nuestro director de operaciones, apareció en la puerta de mi oficina. Su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. Entonces, empezó, apoyándose en el marco, ¿quieres contarme qué pasó en la boda de tu hermano que terminó con la cancelación de nuestro contrato más grande hasta ahora? Le hice señas para que cerrara la puerta y tomara asiento. Es una larga historia. Pero en resumen, Bradford Enterprises, o más específicamente, la familia Bradford, dejó claro que no me respetan a mí ni a esta empresa. Decidí que no deberíamos hacer negocios con gente que no nos valora. Gregory silbó bajo. Debió ser una boda épica. No tienes idea, respondí, y le conté el incidente en la cocina y todo lo que vino después. Cuando terminé, Gregory guardó silencio unos segundos. Me gustaría decir que me sorprende, pero con todo lo que me has contado de tu familia a lo largo de los años, lamentablemente encaja. La pregunta ahora es cómo avanzamos, dije, enfocándome de nuevo en las implicaciones del negocio. El contrato con Bradford representaba el 22% de nuestros ingresos proyectados para el año. Tenemos que cubrir ese vacío. Ya estoy trabajando en eso, me aseguró Gregory. La demostración que hicimos para Westfield Partners el mes pasado, estaban indecisos, pero creo que con un pequeño incentivo podemos cerrarlo.
No reemplaza completamente a Bradford, pero ayuda. Hazlo. Autorice. Y aceleremos el cronograma de expansión internacional. El mercado europeo ha mostrado interés, y sin la implementación de Bradford consumiendo recursos, podemos redirigir parte del equipo allá. Nuestra conversación fue interrumpida por Sarah, que avisó por el intercomunicador. Vanessa, tengo a Thomas Harrington de Coastal Development en la línea 1. Dice que es por un contrato potencial. Intercambié una mirada sorprendida con Gregory. ¿Thomas Harrington de la boda? ¿Quieres que te deje sola? Ofreció Gregory, comenzando a levantarse. No, quédate. Quiero tu opinión. Presioné el botón del altavoz. Señor Harrington, habla Vanessa Powell. Señorita Powell, gracias por tomar mi llamada. Espero no estar interrumpiendo su mañana. En absoluto. ¿En qué puedo ayudarlo? Después de nuestro breve encuentro en la boda Bradford Powell, me tomé la libertad de investigar más a fondo Nexus Technologies. Estoy bastante impresionado con lo que ha construido y creo que Coastal Development podría beneficiarse significativamente de su sistema de gestión de cadena de suministro. Mantuve un tono profesional, aunque me sorprendía. Agradezco su interés, señor Harrington. Estaremos encantados de organizar una demostración de nuestro software cuando le sea conveniente. Excelente. ¿Y hay algo más? Entiendo que su relación con Bradford Enterprises tal vez esté por concluir. Coastal Development estaba considerando asociarse con ellos en varios proyectos, pero después de lo que presenciamos el sábado, estoy reconsiderando si son el socio adecuado para nuestra cultura corporativa. Los ojos de Gregory se agrandaron, y tuve que reprimir una sonrisa. Ya veo. Bueno, señor Harrington, no puedo opinar sobre la cultura corporativa de Bradford, pero puedo asegurarle que en Nexus valoramos la profesionalidad y el respeto en todas nuestras relaciones comerciales. Eso quedó claro con la forma en que manejó una situación bastante difícil, respondió. Mi asistente se coordinará con la suya para la demostración. Espero con interés lo que venga, señorita Powell. Tras colgar, Gregory silbó bajo otra vez. Bueno, eso fue inesperado. ¿Qué pasó exactamente en esa boda? Digamos que dejó huella en varias personas, respondí, aún procesando todo. Deberíamos preparar nuestra mejor presentación para Coastal. Su portafolio de propiedades es incluso más grande que el de Bradford. A la hora del almuerzo, la noticia de la cancelación del contrato ya se había esparcido por toda la empresa. Aunque no compartí los detalles personales, el equipo directivo comprendió que algo importante había ocurrido para provocar una decisión tan drástica. Y para su crédito, nadie cuestionó mi juicio. En cambio, todos se enfocaron en encontrar soluciones. Los siguientes pasos llegaron rápido. Mi llamada de las 10 con Eleanor fue difícil pero profesional. Estaba comprensiblemente molesta por perder un sistema que su equipo había tardado meses en implementar, pero su enojo parecía más dirigido a la situación que a mí personalmente. Por lo que vale, dijo casi al final de nuestra conversación, no tenía idea del incidente con los asientos hasta que Richard me lo contó esta mañana. Fue completamente poco profesional e inapropiado. Lo aprecio, Eleanor, respondí. Y quiero que sepas que esto no refleja en absoluto el trabajo de tu equipo con nosotros. Han sido excelentes socios durante todo el proceso de implementación. ¿Hay alguna forma de salvar esto? Preguntó. Tal vez con otros términos o condiciones. No lo creo, respondí con honestidad. Hay líneas que, una vez cruzadas, no se pueden deshacer. Pero prometo que haremos todo lo posible para asegurar una transición fluida hacia el sistema que elijan. A las 3, mi celular personal sonó con un número desconocido. Normalmente lo habría dejado ir al buzón, pero algo me impulsó a contestar. Habla Vanessa Powell. Vanessa, soy Diana Powell, tu tía, la hermana de tu padre. Me quedé momentáneamente sin palabras. La tía Diana había estado alejada de la familia por casi 20 años, tras una discusión con mi padre que nunca nos explicaron del todo. Tía Diana, esto es inesperado. ¿Cómo conseguiste mi número? Tengo mis maneras, respondió con un tono divertido. Y he estado siguiéndote a la distancia. Tu éxito con Nexus es impresionante, aunque no me sorprende. Siempre fuiste la inteligente. Gracias, dije, aún confundida por el repentino contacto. ¿Pero por qué llamas ahora,
después de tantos años? Porque me enteré de lo que pasó en la boda de Scott, respondió simplemente. Las noticias corren rápido en ciertos círculos, y la familia Bradford está bien conectada. Oh, dije, sin saber qué responder. ¿Y llamaste para? Para decirte que estoy orgullosa de ti, dijo con firmeza. Por plantarte frente a la tradición familiar de favorecer al heredero varón sobre la innovadora mujer. Ya era hora de que alguien rompiera ese ciclo. ¿Qué quieres decir? Diana suspiró, un sonido cargado de viejas heridas. ¿Por qué crees que no hablo con tu padre desde hace 20 años? Es la misma historia en otra generación. Yo fundé una firma de diseño de interiores exitosa en los años 80, cuando las mujeres no eran precisamente bienvenidas en el sector de la construcción. Tu abuelo y tu padre decidieron que mi empresa era un pasatiempo bonito y le dieron la empresa familiar de construcción a él, aunque yo había trabajado ahí cada verano y festivo desde los 16. Las similitudes eran innegables. No tenía idea, admití. Papá nunca explicó por qué ya no estabas en nuestras vidas. Claro que no, respondió Diana sin amargura. No encajaba con el relato. Pero quiero que sepas que lo que hiciste, defenderte, significa algo. Rompe un patrón que ha existido en nuestra familia por generaciones. Hablamos casi una hora. Diana me llenó de detalles sobre la historia de nuestra familia y compartió su propio camino para construir un negocio sin el apoyo familiar. Al colgar, ya teníamos planes para cenar la semana siguiente. Una reconexión que se sentía inesperada y al mismo tiempo, inevitable. El resto de la tarde trajo más sorpresas. Gerald Winters, de Apex Investments, me llamó no solo para discutir un posible contrato para las necesidades logísticas de su empresa, sino también la posibilidad de que Apex hiciera una inversión estratégica en Nexus Technologies para financiar nuestra expansión internacional. La forma en que manejaste la situación con los Bradford demuestra exactamente el tipo de liderazgo con principios que buscamos cuando invertimos, explicó. A veces, alejarse de la sociedad equivocada es más valioso que cerrar un nuevo trato. Para las 5, ya había instruido a nuestro equipo legal que preparara los documentos para rescindir el contrato con los Bradford, al mismo tiempo que explorábamos 3 nuevas relaciones comerciales surgidas directamente de conexiones hechas en la boda. La ironía no se me escapaba. Mientras me preparaba para salir de la oficina, mi celular vibró con un mensaje de Scott. Era el primer contacto desde nuestra confrontación. Necesito hablar contigo en persona. Solo tú y yo. Mañana, almuerzo. Me quedé mirando el mensaje por un largo momento, sopesando mi respuesta. A pesar de todo, seguía siendo mi hermano, y aunque no estaba buscando una reconciliación, sí estaba dispuesta a escuchar lo que tuviera que decir. De acuerdo. 1 de la tarde, Lucianos en la quinta. Solo nosotros. Su respuesta llegó de inmediato. Gracias. Mientras manejaba rumbo a casa esa noche, pensé en lo diferente que había resultado el día de lo que había anticipado. En lugar de pasarme el día haciendo control de daños o buscando ingresos desesperadamente, estábamos recibiendo nuevas oportunidades y asociaciones potencialmente más sólidas. El simple acto de valorarme a mí misma parecía haber llevado a otros a valorar más también a Nexus. Marcus llamó mientras preparaba la cena, solo para ver cómo me encontraba tras el día tan movido. ¿Ya implosionó Bradford Enterprises sin tu software? Bromeó. Todavía no, admití riendo, pero Eleanor Wright parecía bastante cerca del pánico esta mañana. En realidad, pasaron varias cosas extrañas hoy, agregué. Le conté sobre las llamadas de Thomas Harrington y Gerald Winters, la inesperada reconexión con la tía Diana y la invitación de Scott para almorzar. Es como si, al defenderme, hubiera desbloqueado algún universo alterno donde la gente respeta los límites y reconoce el valor de los demás, concluí. O tal vez, sugirió Marcus con suavidad, esto es simplemente como se ve el mundo cuando dejas de aceptar menos de lo que mereces. Sus palabras se quedaron conmigo mucho tiempo después de que colgamos. Quizá no era un universo alterno en absoluto. Tal vez era simplemente la consecuencia natural de haber reconocido por fin mi propio valor, y esperar que los demás hicieran lo mismo. El correo de Richard Bradford llegó justo antes de la medianoche, una solicitud formal para una reunión y discutir opciones de resolución mutuamente beneficiosas. Lo marqué como pendiente de revisar, pero no respondí de inmediato. Lo que pasara después sería en mis términos, no en los suyos. Por primera vez en mi vida profesional,
Me sentía completamente en el centro de mi propio valor. Sin buscar validación externa ni temer la desaprobación. Era una sensación poderosa. Esta certeza nueva había tardado años en llegar. Y una asignación de asientos en una boda para hacerla evidente. Semanas después del incidente en la boda, me senté frente a Eleanor Wright en una mesa de rincón en Luchos, el mismo restaurante donde me había reunido con Scott para ese almuerzo de reconciliación tentativa. La diferencia en el ambiente era notoria. Mientras que la conversación con Scott había sido tensa y cargada de emociones, esta reunión con Eleanor era relajada, casi amistosa. La transición al nuevo sistema avanza, pero no va bien, admitió Eleanor, revolviendo su café. Richard se está arrepintiendo de cómo terminaron las cosas. El software de reemplazo ya lleva 3 semanas de retraso y los desarrolladores no pueden replicar algunas de las funciones clave de Nexus. Lamento escuchar eso, respondí con sinceridad. Su equipo trabajó duro en la implementación. Es una pena que tengan que empezar de cero. Eleanor dejó la cuchara a un lado, decidida. De hecho, por eso quería hablar en persona. Fuera de récord, Richard es demasiado orgulloso para volver a acercarse directamente después de su última reunión, pero dentro del equipo ejecutivo hay un consenso creciente de que cometimos un gran error al dejar ir a Nexus. La reunión a la que se refería ocurrió 2 semanas después de la boda. Richard Bradford me había solicitado una conversación privada en su oficina, presumiblemente para intentar salvar el contrato. Acepté, pero dejé claro que no estaba ahí para renegociar términos. Señorita Powell, comenzó, con un tono cuidadosamente calibrado entre autoridad y conciliación, he revisado la situación a fondo y creo que aún hay margen para encontrar un camino que beneficie a ambas partes. Señor Bradford, agradezco su tiempo, le respondí, pero mi decisión es definitiva. La rescisión del contrato ya fue procesada. Tal vez podríamos discutir un nuevo contrato, sugirió, con términos más favorables para Nexus. Mi equipo técnico me informa que reemplazar su sistema será considerablemente más difícil de lo que pensábamos. Esto no se trata de términos o condiciones, expliqué. Se trata de una falta de respeto fundamental que no solo vino de su hija, sino también de mi hermano y, por extensión, de toda su organización. Yo elijo trabajar con socios que valoren lo que Nexus aporta, no con quienes nos ven como sirvientes a los que se puede sentar en la cocina. Richard guardó silencio un largo rato. Entiendo mejor tu postura de lo que crees, dijo al fin. Construí Bradford Enterprises a partir de una sola propiedad que heredé de mi padre. Durante años, fui descartado por los grandes del sector, sentado en las mesas del fondo, excluido de acuerdos. No fue hasta que tuve suficiente poder que me gané el respeto. Entonces debería entender exactamente por qué no puedo seguir haciendo negocios con ustedes. Le respondí. Usted, más que nadie, sabe que a veces hay que alejarse para conservar la integridad. Algo cambió en su expresión entonces. Su máscara empresarial dio paso a un respeto renuente. Tu hermano no te merece, dijo de forma inesperada. Y por lo que vale, me había dicho, el comportamiento de mi hija fue inexcusable. Ya se lo dejé muy claro a ambos. Esa había sido nuestra última comunicación directa hasta ahora, con Eleanor actuando como una especie de intermediaria no oficial. ¿Qué es exactamente lo que está sugiriendo, Eleanor? Pregunté, volviendo a la conversación actual. Un reinicio total, respondió. Un nuevo contrato, nuevos términos, nuevos puntos de contacto dentro de la organización. Richard está dispuesto a emitir una disculpa formal por lo ocurrido en la boda, por escrito, reconociendo el trato poco profesional que recibiste. ¿Y Scott y Tiffany? Eleanor vaciló un poco. Eso es más complicado. Por lo que sé, están atravesando algunos ajustes matrimoniales. Tiffany ha sido retirada de cualquier participación en los asuntos de la empresa por tiempo indefinido. Esto coincidía con lo que Scott me había contado durante nuestro almuerzo. Después de que se disiparon la ira inicial y las acusaciones, admitió que el desastre de la boda había expuesto problemas serios en su nuevo matrimonio. Tiffany fue quien cambió el mapa de asientos, confesó, incapaz de mirarme a los ojos. Siempre ha estado celosa de tu éxito. Decía que me hacía quedar mal que mi hermana fuera más exitosa que yo. Sabía que estaba mal, pero no la detuve. ¿Y se supone que eso lo hace mejor? Le pregunté. No, respondió en voz baja. Lo hace peor.
He pasado toda mi vida adulta intentando mantener esta imagen de que yo era el exitoso, el que continuaba con el legado de los Powell. Y cuando tú empezaste a destacar, realmente destacar, no lo soporté. Fue más fácil minimizar tus logros que admitir que me había superado. Su honestidad fue inesperada y, de alguna forma, más significativa que cualquier disculpa. No fue una reconciliación mágica, pero sí un punto de partida. Un reconocimiento de los patrones disfuncionales que habían moldeado nuestra relación durante décadas. Necesito pensarlo, le dije a Eleanor, ahora considerando la propuesta de Bradford. Nexus había conseguido varios contratos nuevos en el último mes. Ya no estábamos en la misma posición en la que firmamos con ellos por primera vez. Lo entiendo, asintió Eleanor. Pero espero que lo consideres. A pesar de todo, nuestros equipos trabajaron muy bien juntos en el área técnica. Le prometí una respuesta dentro de la semana y la acompañé hasta la calle, donde nos despedimos con un apretón de manos que se sintió más auténtico que cualquier interacción previa con Bradford Enterprises. Más tarde esa noche, Marcus y yo estábamos en mi balcón, contemplando la ciudad mientras compartíamos una botella de vino. Le conté sobre la reunión con Eleanor. ¿Entonces lo estás considerando?, preguntó. ¿Volver a aceptar a Bradford como cliente? Moví el vino en mi copa, pensativa. Honestamente, no lo sé. Por un lado, sería bueno para Nexus financieramente. Por otro, también tiene valor mantener los límites cuando ya los estableciste. ¿Qué opina tu equipo? Gregory cree que deberíamos considerarlo, pero solo con protecciones contractuales significativas y un aumento considerable en las tarifas. Sara piensa que deberíamos seguir adelante y enfocarnos en los nuevos clientes que nos buscaron específicamente por nuestra integridad. Marcus asintió, reflexivo. ¿Y qué opina Vanessa Powell, la mujer que finalmente dejó de aceptar menos de lo que merece? Sonreí al escuchar cómo formuló la pregunta. Ella cree que cualquier decisión que tome debe venir desde la fortaleza, no desde la inseguridad o el resentimiento. Si retomamos la relación con Bradford, debe ser porque realmente beneficia a Nexus, no porque yo busque validación ni porque tenga miedo de rechazar a un gran cliente. Esa sí es la CEO que admiro, respondió Marcus, alzando su copa en un pequeño brindis. El mes que siguió a la boda trajo otros cambios. Mi reconexión con la tía Diana se convirtió en una amistad genuina. Su perspectiva como otra mujer Powell que había luchado por el reconocimiento en una industria dominada por hombres fue invaluable, y sus historias sobre los primeros años de mi padre me ayudaron a entender sus limitaciones como nunca antes. Más sorprendentemente, mis padres comenzaron un proceso, lento pero real, de reflexión y reconciliación. Tras el shock inicial por la cancelación del contrato con Bradford, mi madre me llamó. Su voz sonaba inusualmente apagada. He estado pensando en lo que dijiste en la boda, me confesó. Sobre cómo nunca celebramos tus logros como lo hicimos con los de Scott. No quería creer que fuera cierto, pero cuando realmente lo recordé, tenías razón. Lo siento. No fue una solución inmediata a décadas de favoritismo, pero sí un comienzo. Una admisión de que, tal vez, no me habían visto con claridad durante mucho tiempo. Sin embargo, los cambios más profundos ocurrieron dentro de mí. El incidente de la boda, tan doloroso como fue, me liberó del ciclo agotador de buscar aprobación de personas que nunca iban a darla. Ya no medía mi éxito con la vara de Scott ni buscaba validación desde la limitada perspectiva de mis padres. Esa nueva claridad se extendió más allá de mis relaciones familiares. En Nexus, tomaba decisiones con más confianza, libre de esas dudas constantes que solían frenarme. En mi vida personal, mi relación con Marcus se profundizó a medida que me presentaba ante él de forma más auténtica. Quizá lo más importante, lancé un programa de mentoría para mujeres emprendedoras en la industria tecnológica, especialmente aquellas que enfrentan obstáculos familiares o sociales. Llamado Visible, el programa ofrecía no solo orientación empresarial, sino estrategias para mantener límites y autoestima en entornos diseñados para reducirlos. Las primeras 20 mujeres del programa ya se reunían semanalmente. Sus historias, muchas veces dolorosamente familiares, eran ecos de mi propia experiencia. Pero al ayudarlas a navegar sus desafíos, también encontraba sanación para mis propias heridas. ¿Sabes qué es lo que todavía me asombra? Le dije a Marcus mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar.
Que un solo momento de levantar la voz por mí misma haya creado este efecto dominó que sigue creciendo. Así es como funciona el cambio, respondió. Rara vez sucede en esos grandes momentos dramáticos que imaginamos. Suele ser una sola persona tomando una sola decisión que altera la trayectoria lo suficiente para crear un nuevo patrón. Mientras la noche caía a nuestro alrededor, pensé en todos los patrones que habían sido rotos tras ese día de boda. Patrones familiares, patrones empresariales, pero sobre todo, mis propios patrones internos de aceptar menos de lo que merecía. El mensaje de texto de Scott llegó justo cuando Marcus y yo estábamos por pedir algo de cenar. Papá quiere cenar la próxima semana, solo la familia. Dice que tiene algo importante que decir. ¿Vendrás? Le mostré el mensaje a Marcus. ¿Qué opinas? Creo que te has ganado el derecho a establecer las condiciones para cualquier encuentro familiar, me dijo. Si quieres ir, ve. Si no, no. De cualquier forma, ahora lo haces desde la fortaleza, no desde la obligación. Escribí mi respuesta con cuidado. Iré. Pero llevaré a Marcus. Es importante para mí y quiero que esté ahí. La respuesta de Scott llegó pocos minutos después. Por supuesto. Mamá y papá estarán encantados de conocerlo mejor. No era perfecto. Las cicatrices de décadas de dinámicas familiares no se curarían de la noche a la mañana. La situación del contrato con Bradford seguía sin resolverse. Scott y Tiffany estaban navegando su matrimonio recién expuesto a fracturas. Pero por primera vez, sentía que estaba enfrentando todo eso en mis propios términos, sin estar controlada por las expectativas ajenas ni definida por sus limitaciones. Al final, la historia del mapa de asientos y el contrato cancelado no trataba realmente de eso. Se trataba de haber reconocido, por fin, que mi valor no lo determinaba el lugar donde otros decidían ponerme, sino el lugar donde yo elegía pararme. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que enfrentarte a familiares que no reconocían tu valor? ¿Tuviste que alejarte de una situación donde no se te valoraba como merecías? Comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, los límites más difíciles de establecer son con quienes más amamos, pero como aprendí, también pueden ser los más transformadores. No olvides darle like a este vídeo si conectó contigo, suscribirte para más historias sobre cómo mantener tu poder, y compartirlo con alguien que hoy necesite recordar su propio valor. Gracias por escuchar. Y recuerda, mereces un lugar en la mesa. Y tienes todo el derecho de alejarte si los demás no reconocen esa verdad.